buenas noches, bienvenidos a su programa La Medida. Llegamos al viernes, iniciamos octubre con toda la actitud y todo el análisis. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, muy buenas noches. Creo que es un buen momento para saludarle a usted y, por supuesto, aunque no es un programa dedicado al público infantil, para que los niños de Guatemala hayan pasado un extraordinario día. Eso es lo que esperamos. Va a ser uno de los temas. Pero antes tuvimos una cadena nacional a las 20 horas y es necesario hacer el análisis de lo que se dijo allí. Así es, vamos a comenzar entonces con este programa. Sea usted bienvenido. Iniciamos con el análisis. Así es. Bueno, entonces tuvimos una cadena nacional que, si hacemos un análisis preciso de ella, dijo y no dijo tantas cosas, es decir, se dijeron cosas que ya se saben. Número uno, a recomendación del presidente Yamatei, el hecho de la vacunación. Número dos, dijo que el pico más alto de esta pandemia se había dado, Sandy, en el mes de agosto, pero que había habido un descenso ahora en septiembre por el tema precisamente de la vacunación, probablemente. Número 3, y esto es muy importante, que se espera ya para Guatemala, según los expertos en salud, una cuarta ola para que ingrese en el mes de noviembre, lo cual nos viene a dejar como consecuencia el hecho de que las medidas de bioseguridad y la vacunación otra vez deberían de ser nuestro mejor escudo. Número 5, el hecho de que hay algunos lugares en los cuales la población, pues por lo que sea, ¿no? Porque al final de cuentas también estuvimos revisando algunas estadísticas en Estados Unidos, personas con esquema completo apenas alcanzan el 50.4% y con la primera dosis de la vacuna el 59%, es decir, hasta en los países más avanzados hay cierta situación de retroceso en la vacunación. Decía el presidente Yamatei que hay lugares donde inclusive los pobladores, los comunitarios y los líderes de esos sitios no solo no dejan que la gente se vacune, sino que expulsan a las brigadas de vacunación. Esos son los primeros puntos que podemos destacar de esta conferencia de prensa. Totalmente, Julio. Es muy importante y voy por el último en el tema de que hay personas que no están a favor y no quieren ni siquiera que ingresen las brigadas y todo el personal del Ministerio de Salud para poder inmunizar a los pobladores. Esto aquí yo no sé cómo se va a tratar, Julio, porque si se puede sancionar, si se puede evitar de cierta forma, porque lo hemos hablado aquí. Es respetable que una persona no se quiera vacunar por, vaya a saber qué, por creencias, porque no le da la gana, por cualquiera de las excusas que existan, pero ya que exista un bloqueo de la vacunación, eso ya es diferente, ¿no? Sí, es diferente, es decir, yo creo que el llamado fue inclusive a eso, ¿no? A respetar el hecho de, bueno, el que no se quiera vacunar, que no se vacune, pero que no impida la vacunación de los otros. Por eso me llamó mucho la atención. Hay páginas que se dedican en su sistema, en el día a día, a tener esa organización de cómo están avanzando los países en la vacunación. Y me llamaba la atención al revisar varios países como Estados Unidos y Europa, donde sí hemos visto un descenso de esa situación de la vacunación. Eso quiere decir que no es de extrañar aquí en Guatemala. Lo que hay que encontrar son las causas. Mitos, miedos, temores, indicaciones, cuestiones religiosas, cuestiones, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Porque al final de cuentas termina siendo parte de la defensa de todo ser humano para cualquier enfermedad, no solo para el COVID-19, esta situación de la vacunación. Y preocupante es el hecho de saber que en esta tercera ola que ha sido eterna, ya estamos, pues según los expertos, ¿no?, por entrar a la cuarta ola, y esto no se ve que vaya tampoco a terminar tan rápido. Totalmente, Julio. La verdad es de que se tiene que buscar algún tipo de estrategia para poder llegar cada vez a más pobladores. Mira, se ha dado algo en el mundo que incluso existen ciertas páginas y ciertas personas que suben videos, que suben información donde promueven la no vacunación. Sí. Me sorprendía porque esta semana se daba a conocer que, por ejemplo, una plataforma de video, YouTube, va a empezar a bloquear a quienes estén promoviendo la no vacunación, porque indican que analizando el contenido es información que de verdad no es científica, no es un experto, no es alguien que diga, bueno, con fundamento les digo que ponerse la vacuna del COVID-19 les va a traer estos efectos negativos a su salud. Realmente no hablan por hablar, y por eso es que están haciendo un control también de las políticas de
cargar los videos y poder entonces bloquearlos para evitar la desinformación que se está dando mucho en las plataformas digitales. Bueno, sí, definitivamente son parte de las medidas que se estarán tomando entonces por estas plataformas, porque al final de cuentas yo creo que tenemos que seguir el modelo de los países más avanzados, que haya un libre albedrío definitivamente, que no haya bloqueo también definitivamente, y que al final de cuentas pues prevalezca lo que tiene que ser de mayor ventaja para la población. Y en este caso lo que parece ser de mayor ventaja para la población guatemalteca y mundial es el hecho de seguir manteniendo las medidas de bioseguridad, el hecho de poder seguir también con el tema de la vacunación. Recordemos que ayer recién hablábamos que ya se inició no solo con el registro, sino que también la vacunación de aquellas personas de los 12 a los 17 años que padecen alguna comorbilidad o enfermedades que son crónicas que les pueden afectar fuertemente en su salud. Aquí a mí me llama la atención varias cosas. Número uno, a ver, hablaba inclusive hasta de no detalló esto, y esto sí creo que quedó, digamos, un poquito a deber el mandatario en cuanto a lo que dijo, porque es grave, no una acusación grave, cuando había dicho que no solo en ciertos lugares le habían impedido a ciertas brigadas de vacunación el hecho de que pudieran acceder a las personas, sino que habían sido secuestrados. Esto sí habría que investigarlo, habría que hacerlo público, deberíamos de saber cuáles son esos sitios, porque así como se puede respetar el hecho de que alguien no se quiera vacunar, hay que respetar el hecho de que los demás si quieran vacunarse, entonces que puedan tener ese acceso a la vacunación de la forma que es debida, máxime en los lugares del interior de la República donde cuesta y donde están llegando a poder poner esta vacuna. Exactamente, Julio, ese tipo de situaciones sí es necesario poderlas investigar, porque ya va aparte en el no querer o no creer en una vacuna, Así secuestrar es. a alguien, por ejemplo, Sí, porque o ya es agredir delito. incluso a alguien, también puede ser, porque cuando hay algunas personas o personal del Ministerio de Salud que intenta ingresar, pues bueno, les dicen de todo la verdad y hacen todo lo posible por evitar que ingresen. ¿Cuál es la medida que han tomado? Irse, pero Sí. imagínate, ahí también se están arriesgando y no puede pasar, porque en cualquier momento se puede desatar un hecho de violencia. Se puede desatar un hecho de violencia y tampoco es justo, por lo que estábamos hablando, es decir, porque así como hay personas que no quieren vacunarse, hay otros que sí, y los que sí querían vacunarse perdieron la oportunidad en ese lugar por esta situación. Por eso sí creo que se necesitaban más datos en este tema. Haciendo una vinculación, fíjate, Sandy, con cosas que están pasando en Centroamérica. Yo en algún momento pensé que por ahí iba orientada esta conferencia de prensa. En Honduras ya están poniéndose un poquito más estrictos con relación al tema de la vacunación, es decir, ya prácticamente se está volviendo una cosa obligatoria para ciertos trámites, para ciertas situaciones. Sigo creyendo, sigo pensando que la tendencia mundial por este retroceso, o más que retroceso, estancamiento que hemos visto en todos los países, no solo en Guatemala, pero aquí magnificado, es el hecho ese de que pueda, al final de cuentas, hacerse una situación obligatoria la vacunación para acceder a muchos servicios. Otra de las cosas que hablaba Yamatei es el hecho de que al menos para este año, dijo él, va a haber la cantidad de vacunas suficientes para la inoculación de los guatemaltecos. Entonces creo que también hay que aprovechar eso, porque si lo que primero se estaba reclamando es que no habían vacunas, pues ahora que hay vacunas, que se aprovechen las mismas. Exactamente, que se pueda entonces hacer uso de las mismas. Julio, siguiendo con el ejemplo que tú dabas a conocer de Honduras, por ejemplo, en horas de la tarde se daba a conocer que se había establecido un toque de queda, el cual se eliminó, es decir, se tomaron ciertas medidas, se eliminó, pero no significa que el país entonces puede abrir completamente y pueden hacer lo que quieran, no. Siempre se dejaron medidas, y una de las que me llama la atención es cómo están haciendo pues obligatorio prácticamente el tema de la vacunación, porque ahora hay ciertos horarios que quedan entonces restringidos, y si tú andas en la calle a esa hora, tienes que mostrar tu carnet de vacunación. Es correcto, porque de lo contrario ya viene la sanción, que eso sí no me ha quedado todavía claro cómo lo va a hacer Honduras. Yo me imagino que va a ser una sanción administrativa, porque y está bien, ¿no? Porque al final de cuentas lo que está pretendiendo, creo yo, nuestro vecino y hermano país de Honduras es el poder asegurar que la población esté inoculada completamente. Hay países, Sandy, que cuando uno revisa estas páginas en las cuales los porcentajes de vacunación son realmente deprimentes. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica ni siquiera se está tomando en cuenta como porcentaje como tal Haití, porque apenas ha llegado al 4%. Entonces imagínate esa situación. Ahora, a esto yo creo que hay que sumar algunas de las otras cosas y temas que hemos hablado esta semana. El mecanismo un poco ineficiente o bastante
ante COVAX, que nos ha anunciado que probablemente podría tener para nuestros países una solución más inmediata a través de otra vacuna, que ya vimos que es la vacuna china Sinovac. Bueno, pues no importa, ¿no? La cuestión es que hayan vacunas aquí. Y otra de las cosas que me gustaría destacar también, Sandy, recapitulando no solo la conferencia de prensa de hoy, sino que al final de cuentas lo que hemos hablado esta semana, no hay que hacer, y eso sí, ojalá se vuelva una tendencia mundial, una discriminación por una u otra vacuna a las personas, ¿no? Porque ha pasado en situaciones para ingreso a ciertos países que si tienes una vacuna específica, pues se te veda ese ingreso, y eso pues tampoco puede ser. Si la idea aquí es vacunarse, no que tenga que ser una vacuna específicamente. Sí, y en este momento lo que está sucediendo es de que no específicamente por tener la vacuna aplicada que no está siendo aceptada, tenían el ingreso, sino que tienes que presentar una prueba PCR para poder ingresar. Entonces, al final, pues no te facilitan nada, ¿no? Claro, porque cuando recordamos lo que los expertos médicos, científicos, como tú dices, que eso es lo que tenemos que guiarnos de la Organización Mundial de la Salud, hemos visto a lo largo de estos últimos días y semanas, el hecho de que no es recomendable, si ya tienes, digamos, una dosis de una vacuna o ya tienes tu esquema completo, el que por esta razón se te ponga cualquiera otra que esté aceptando un país X, porque entonces como que tampoco es que te va a hacer tanto daño, pero no te va a proteger de masas. Entonces, en este caso sí hay que tener un cierto orden. Yo creo que todo el mundo tiene que aceptar, todo el mundo me refiero, no solo en Guatemala, todo el mundo en el orbe tiene que aceptar al final de cuentas todas las vacunas. Todas tienen sus cualidades, todas tienen sus cuestiones en las cuales pueden ser en porcentaje un poquito más, un poquito menos efectivas, pero al final de cuentas la vacuna es la mejor herramienta, la mejor arma, junto con las medidas de bioseguridad que hoy por hoy se tiene contra una pandemia que ya se ha extendido demasiado, considerando los avances científicos del siglo XXI. Totalmente, Julio, y que no sabemos entonces cuando se habla de una tercera dosis, pues bueno, estamos todavía lejos de poder concluir con esta pandemia porque no se ha logrado controlar la situación, porque no se ha logrado una inmunización global, que sería uno de los puntos ideales, y porque también se da mucho el acaparamiento de las dosis por parte de algunos, exactamente, los países que tienen mayor poder y dinero para poder adquirir las mismas. Sin duda alguna hay muchos retos que se tienen, no solo en el país, sino a nivel mundial, Julio. Y pues nosotros tenemos que hacer nuestra parte, porque yo recuerdo que en el tema de cuando se tenía pues muy pocas dosis de vacunas, pues bueno, la queja era bastante, ¿no? De que por qué no están las dosis, por qué no viene la vacuna. Ahora está y tenemos que aprovecharlo porque no hay excusa entonces para que vayamos a vacunarnos. Usted tiene que informarse bien y yo de verdad no me voy a cansar de decir esto. Buscar fuentes oficiales, fuentes científicas, informarse muy bien, no preguntarle a alguien que tal vez ni conoce el tema, ni es especialista, ni nada, sino que lo que va a hacer nos va a desinformar, nosotros vamos a desinformar a otra persona y así se van dando las cadenitas y al final entonces existe el gran porcentaje de la población que no se vacuna. Yo creo que tenemos que aprovechar inclusive como país una oportunidad que se está dando ahora, que de pronto eso va a cambiar. Por el momento, en el mundo y en Guatemala, la vacuna es universal, teóricamente, y es gratuita, que esa es la palabra que quiero resaltar. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto en que la vacuna ya no va a ser gratuita y en que la vacuna seguramente va a empezar a tener costo porque ya no van a ser los estados los que la puedan otorgar a sus pobladores, sino que cada quien que se quiera proteger después de una eventual tercera dosis para protección posterior, ya se va a tener que comprar y ahí la cosa ya va a ser difícil. ¿Y qué pasa si en algún determinado momento la cosa cambia y se saben qué? A partir de ahora los que no se vacunaron pues van a tener que pagar cierta cantidad si lo quieren hacer. Y si de todas maneras en otros países no te van a aceptar entrar o ingresar a una frontera porque no tienes la vacuna, se va a volver universal y obligatoria. Yo creo que sí va a llegar el punto en el que se va a volver obligatorio, no porque les diga si no se vacuna usted lo vamos a sancionar o algo, no, sino porque va a existir la necesidad de que para poder trasladarse, por ejemplo, si viaja a otro país, a otro territorio, o bien para ingresar tal vez a un comercio para hacer cierto trámite, también se va a volver obligatorio. Si no, miremos el caso de Mazatenango, ¿no? Donde los restaurantes pues ya están pidiendo el carnet de vacunación como constancia y para poderlos dejar ingresar, y eso es una de las políticas que tienen ellos. No sabemos si otros comercios van a implementarlo también a manera de hacer obligatorio entonces en las personas, en sus clientes,
que puedan vacunarse, Julio, porque es una protección que se da en cierto porcentaje, tanto para ellos como también para las otras personas. Y ese es el punto que todavía no se logra entender. Sí, porque vamos a finalizar este tema con otra de las cuestiones que dijo el mandatario. El hecho de que el mayor porcentaje de personas que han fallecido son personas que no tenían ninguna de las dos vacunas en el esquema de vacunación y que los que ya recibieron una o las dos dosis ha sido un porcentaje muy bajo que ha terminado en un desenlace fatal como la muerte. Bueno, dejamos este tema por ahí para la reflexión de todos. Totalmente. Y hablemos de la fecha de hoy, ¿no? Así es, hoy se conmemora el Día del Niño, pero aquí hay que hacernos una pregunta. Nuestra niñez, ¿cómo se encuentra? ¿Cuáles son las condiciones en las que está viviendo? Y también, ¿se les garantizan todos sus derechos? ¿Y se podrá celebrar? Vamos a verlo. Así que por favor no cambie, recuerde, ya regresamos, nosotros somos A la Medida. Que la pases bien, mi amor. Qué alegre conocerte. Espero la pases bien, mi vida. Te quiero mucho. Muchas gracias por todo el apoyo en casita. Muchas gracias. Nena, ¿cuál es tu nombre? Avi, ¿Cómo te sientes en este Día del Niño? muy bien. ¿Estás feliz con tu regalo? Sí, ¿Cuántos años tienes? Gato, ¿Y en qué grado estás? aquí de uno. ¿Y qué les dices a todos los niños en su día? Feliz día del niño. El grupo de docentes organizó una celebración que permitió el distanciamiento y a la vez un momento agradable para los pequeños, utilizando un ingenioso mecanismo sin que los niños descendieran de los vehículos. ¿Cuál es el regalo que tu maestra te tenía preparado hoy? Sí, ¿Qué le dices a todos los niños en su día? que... Feliz Día del Niño. Sí, ¿Estás contenta con tu regalo? sí, ¿Cuántos años tienes? 6. Pues para tener un momento alegre con los peques, ¿verdad? Y cambiar un poco la dinámica de estar siempre sentados enfrente de una cámara, cambiar un poco y hacerles alegres el día, ¿verdad? ¿Cómo ha sido la respuesta de los niños? ¿Han venido? Sí, han venido bastantes alegres, motivados, contentos, han llorado. Les hemos visto cara de impresión, ¿verdad? Porque no es lo mismo vernos en pantalla que vernos ya personalmente. ¿Cuál es ese mensaje que usted da a los niños en su vida? Pues que la disfruten. La niñez solo se vive una vez en la vida y la verdad es de que es una etapa muy bonita que se debe de disfrutar. Bueno, pues como estamos viviendo esta pandemia, ¿verdad? Que a todos nos ha afectado y sobre todo a nuestros niños, quisimos hacer un ratito alegre y tomar la iniciativa de hacer un detalle para poderlos agradar a ellos y poderlos hacer sentir que realmente son especiales y que los extrañamos en el colegio. ¿Cuál es tu nombre? Matías, Matías. ¿Cuántos años tienes, Matías? 6. ¿Cómo- Antes tenía 5, pero ya tengo 6. Ya cumpliste los 6. ¿Cómo te sientes con tu regalo? Bien, ¿Cómo la estás pasando en este Día del Niño? bien. Vaya, qué bonito de verdad ver estas imágenes, Sandy, ver a los niños, verlos alegres, verlos contentos, verlos ahí incluso impresionados por dos cosas. Número uno, por el hecho de que están recibiendo un regalo, siempre les va a encantar. Pero número dos, porque están conociendo a su maestra en esta nueva normalidad de la virtualidad. Sin embargo, estas sonrisas también dan tristeza porque vemos el contraste de otros niños en Guatemala que el día de hoy estuvieron en las esquinas pidiendo dinero, estuvieron en las esquinas lavando windshield o vidrios de carro, estuvieron con una situación en la cual probablemente nadie les dijo ni siquiera un feliz día, mucho menos feliz día del niño, nadie les dio un regalo y en general en una pobreza tan extrema y tan terrible que al día de hoy, creo yo, en mi criterio, podríamos decir que la situación de la niñez en Guatemala, en lugar de mejorar, ha venido en declive. Exactamente, Julio. Hay varios niños y cada vez es más frecuente. De hecho, con la pandemia hemos visto más niños en la calle, Así más es. niños trabajando, más niños pidiendo dinero. Y muestran entonces la situación tan problemática que está enfrentando la niñez en nuestro país. ¿Por qué? Tal vez usted dirá, pero es que estos niños los usan para que pueda generar dinero, tal vez no es un niño en la calle, pero lo están usando. Es que lo están Le poniendo a están hacer algo. vulnerando sus derechos. Sí. Este es el punto. Ya sea que sea un niño de verdad que no tenga ni siquiera un techo, que no tenga
padres con quien les pueda dar la protección, porque hay muchos niños en nuestro país, Julio, que están bajo esta situación. Se tienen que buscar el sustento diario y desde muy chiquitos tienen que enfrentarse a un mundo, a una sociedad donde hay tantos peligros para ellos. Complicado. Porque un pequeño no puede estar en estas condiciones. Y también los casos de los niños que caen en las redes de tratantes, que los utilizan, que los tienen en condiciones que son de verdad inhumanas, Julio. ¿Y cómo podemos salvar a esos niños? Es la pregunta que nos podemos hacer en un día tan especial como este, el Día del Niño. El Día del Niño, ¿verdad? Que tiene que tener un matiz de colores felices, un matiz de sonrisas, de alegría, pero que en Guatemala no es así, porque los problemas sociales que afectan a nuestro país le afectan mucho a la niñez y a la adolescencia. Pero vamos a ver, hay grupos vulnerables, todos lo sabemos en nuestro país. Ser una persona de la tercera edad aquí en Guatemala es una cosa muy complicada y muy difícil. Ser una mujer, a pesar de que es la mayor cantidad de la población en Guatemala, ya lo vimos esta misma semana cómo es complicado para acceder a oportunidades. Pero ser un niño en Guatemala se ha complicado. ¿Por qué? Porque Guatemala ahora resulta ser, fíjate Sandy, que es el país latinoamericano con el mayor índice, lo cual es de verdad vergonzoso, en niños en situación de desnutrición crónica y desnutrición aguda. Ya solo eso nos deja en qué pensar, que no estamos haciendo las cosas bien, que no hay de verdad un plan en el cual, a través de lo que quieras llamarle, Sandy, esa política nacional de la juventud, política de la niñez, lo que sea, que nos diga cómo prevenir ciertas situaciones de peligro en los niños. La trata, la utilización de ellos para la migración como si fueran una mercancía, el tema de la pornografía infantil, la pedofilia, la pederastia, el exponerlos a trabajos que no son adecuados para ellos, como los niños que se dedican a picar piedrín, como los niños que se dedican a la pólvora y elaboración de cuetillos y un montón de cosas más. Vemos una niñez vulnerada que entonces también al final de cuentas termina siendo doble víctima, porque después se involucran algunos de ellos en estratos del crimen organizado como las maras y pandillas sin siquiera pedirlo, y lo peor, que muchos de ellos ya no tienen ni siquiera la posibilidad de salir de eso porque nacen en una familia criminogénea. Exactamente, y en ocasiones también buscan el resguardo de alguien, y en ocasiones ese resguardo es con pandillas. Sí, imagínate. Ahí encuentran la identidad. Mientras pertenezco a este grupo, me van a cuidar, aparentemente, y bueno, yo voy a hacer todo por pertenecer y por tener ese cuidado, por tener esos ingresos, y de esta forma no saben entonces al mundo que están ingresando. Exactamente. Es bien arriesgado, Julio, la verdad, la situación de la niñez, porque no todos los niños pudieron hoy disfrutar del Día del Niño, no todos recibieron un regalo, no todos recibieron la felicitación, no todos tuvieron un día feliz, como hemos visto y mirábamos esta nota, que a veces de verdad da tanta tristeza, porque no tenemos que ir ni siquiera a rebuscar casos como estos. Aquí pasa. Todos los días los vemos. Es correcto. ¿Me permites ir con unos datos, por favor? Y vamos a pedirle a nuestra producción entonces que los ponga ahí en pantalla. Y es que, Sandy, según un informe de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, publicado este año, el registro del nacimiento de niñas y niños disminuyó cuando inició la cuarentena. Pero al 31 de diciembre, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social reconoció un total de 27.913 casos de desnutrición aguda. ¡Qué cosa más terrible! En materia educativa, el informe destaca el gran reto que tiene el país, la deficiente infraestructura. Por ejemplo, el 20% de escuelas no tienen acceso al agua potable. Entonces, ¿cómo pensar en un retorno a clases? Además, Sandy, el abuso sexual de niñas se incrementó de manera continua entre los meses de abril a agosto del año 2020. Son demasiados los riesgos y situaciones negativas para la niñez guatemalteca. Totalmente, Julio. El punto aquí es cómo podemos ayudar a esta población, porque imagínate, la niñez es el futuro de Guatemala y estamos comprometiendo nuestro futuro. Estamos comprometiendo nuestro futuro. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar en ciertas cosas que tienen que volverse obligación. Desde el momento en que empiezas, así como estos niños pequeñitos que vimos allí, a recibiendo su regalo, a recibir esas primeras inducciones, esas primeras clases, tienes que empezar a trabajar en la mente de ellos con temas como, por ejemplo, el plan de vida, con temas con las niñas, como, por ejemplo, el peligro no solo de la trata, del abuso, de la pornografía, sino que también el peligro de ser madres a temprana edad. Peligro me refiero no solo en lo fisiológico para ellas, sino que peligro de alterar su proyecto y plan de vida. Hay que dar y brindar esas oportunidades. ¿Pero qué significa eso, Sandy? Que cada vez que en Guatemala nazca un niño, y por cada 10 minutos que estamos transmitiendo a la medida, nacen 2 niños en Huehuetenango, en San Marcos y en Quetzaltenango, en departamentos de alta densidad poblacional, entonces, que tenga acceso a la educación, que tenga acceso a la salud y que tenga después, posteriormente, un acceso a una vida digna de oportunidades, cosa que en Guatemala, volvemos a la clásica palabra de la medida, es una utopía.
Totalmente. Mira, quisiera que tratáramos otro tema que también es vulneración a los derechos de los niños y lo complicado también que ha resultado para los menores el tema migratorio. Con mucho gusto, y vamos entonces a apoyarnos en datos a través de lo que usted verá en pantalla con esta tabla. Sandy, lo sabes perfectamente, el tema migratorio, según datos de UNICEF, cada día son detenidos en las fronteras entre México y Estados Unidos 300 niñas y niños adolescentes guatemaltecos. Estamos hablando de nuestros niños, no de otro país. En 2020, a pesar de las medidas de contención del COVID-19, 4.511 niñas y niños no acompañados fueron devueltos a Guatemala desde México y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque están siendo literalmente vendidos como mercancía. En Centroamérica, Guatemala representa el país con mayor porcentaje de población joven sometida a trabajo infantil forzoso y la desnutrición crónica. Escuchen ustedes esto, por favor, pero agárrense ahí en su silla, en su mesa, en su sillón, en donde esté, en la cama o en el suelo, al 50% de los niños menores de 5 años, Guatemala, lo cual afecta grandemente el desarrollo de ellos integral como personas y afecta y ya compromete nuestro futuro como país. Difícil situación, Julio, porque miremos para donde voltemos a ver, al final vemos la vulneración que existe en la niñez guatemalteca todavía. Muchísimo. Si vemos el tema educativo, muchos niños ni siquiera van a la escuela. Si vemos el tema de la salud, también hay complicaciones. Así es. Si vemos el tema de la alimentación, grandes porcentajes de desnutrición que se registran en el país. El tema migratorio, la utilización de los niños. Y así podríamos seguir, Julio, la verdad. Y eso que no estamos contando otros temas que también son parte de la vida lamentable de muchos niños. La violencia intrafamiliar, la violencia específica en contra de la niñez, ¿verdad? ¿Cuántos casos hemos visto de situaciones en las cuales los niños son abusados de todo tipo de formas que hasta terminan o con situaciones de lesiones graves o hasta con la muerte en el seno de la propia familia, que debería de ser el lugar donde encuentran protección? Totalmente. La verdad es de que la niñez ahora, yo no sé qué pasa. Creo que también hace falta un poco más aumentar o fortalecer el tema de incluso la escuela para padres, Julio, porque así es. Ahora vemos cada vez más cómo hay casos de maltrato a la niñez por parte de los progenitores y vemos aquí tal vez la poca paciencia que se tiene o la falta de saber realmente cuál es mi función como padre hacia mi hijo, porque las correcciones son de una forma fuerte que han llegado incluso a la muerte. Así es. Han habido casos. Y así entonces la vulneración de todos sus derechos, cómo les afectamos, cómo les vamos creando traumas también. Entonces, ¿estamos preparados nosotros para darles ese futuro prometedor y garantizarles también que vivan una niñez feliz, plena? No. Imagínate, como adultos no lo estamos. No lo estamos haciendo. Yo sigo pensando que hay situaciones que teóricamente pueden estar muy bonitas. Lo hemos hablado una y mil veces, una política nacional de la juventud, que por cierto, siendo política nacional de la juventud, no incorpora a los niños, porque empieza a partir de los 13 años. ¿Y qué pasa con los menores? Ya desde ahí empezamos mal. Entonces, necesitamos tener instancias, necesitamos tener instituciones que protejan también de manera integral contra todo este tipo de abusos a los niños. Por supuesto que hay esfuerzos que hace la Procuraduría General de la Nación, hay esfuerzos que debería hacer en mayor porcentaje la Procuraduría de los Derechos Humanos. Se supone que hay una Defensoría de la Niñez, pero fuera de esa parte institucional que no podemos dejarle toda la responsabilidad del Estado de Guatemala, hay una parte social que se debe hacer en cada casa, en cada adulto. Y una cosa, Sandy, que me gustaría hacerlo como recomendación. Por favor, cuando usted vea niños ahí en esos semáforos que están pidiendo, que están lavando, que están haciendo algo, no les vaya a dar el quetzal, porque ese quetzal no es para ellos, es para los adultos que se aprovechan de ellos. Entonces, no fomentemos más esa situación. ¿Se les puede dar tal vez un víver? Sí. Quizá algo para que se puedan alimentar, porque también los vemos en situaciones muy, muy delicadas. Un tema de reflexión entonces, ¿qué podemos hacer nosotros por cambiarle el futuro y el presente también a los niños de nuestro país? Poco estamos haciendo, pero por eso la reflexión, para que cambiemos eso. Así es, vamos cerrando el tema entonces, regresaremos hablando de otra situación preocupante y es que siguen los accidentes de tránsito, Julio, en el tema del transporte pesado. Es que de verdad que imprudencias, pero bueno, los dispositivos para controlar la velocidad, los seguros, siempre se siguen aplazando. Mejor cuando volvamos lo analizamos tranquilamente, no cambie, sabe que nosotros somos a la medida.
Estas son imágenes impactantes, para algunos de sumo dolor y para otros de indignación, pues la gente, lejos de querer ayudar, llegó para ver qué podía sustraer de los vehículos accidentados. Como se dice al buen Chapín, hacer su agosto a costa del dolor ajeno, a pesar de que en su interior aún estaban las víctimas heridas y otras mortales. Se dice que el piloto del tráiler se quedó sin frenos y arrasó con los vehículos que encontró a su paso. El exceso de velocidad hizo que a todos los barriera en el pavimento. La Cruz Roja guatemalteca informó que el accidente ocurrió pasado el mediodía en el kilómetro 196 de la ruta Cito-Zarco, jurisdicción del Palmar Quetzaltenango. En el lugar, 3 personas perdieron la vida, 3 resultaron heridas de gravedad y 6 más con lesiones leves. Los protagonistas son un tráiler, un autobús, un mototaxi y 2 automóviles. Socorristas trasladaron al Hospital Nacional de Retalhuleu a los más graves, mientras que en el lugar quedaron las personas fallecidas. Vecinos detallaron con sus teléfonos celulares el resultado del accidente y las imágenes son perturbadoras, pues muestran la magnitud del percance y el terror que sufrieron sus víctimas. Al cierre de la nota, las víctimas mortales aún no habían sido identificadas, pero se habla que entre ellos está el piloto del mototaxi y una familia. Pero ese no fue el único accidente de tránsito que se registró en esta jornada, porque también en la ruta de carretera El Salvador y la ruta al Pacífico se registró otro percance vial. En cada uno estuvieron involucrados camiones y aquí les tenemos el recuento de este hecho. Nuevamente vehículos de transporte pesado protagonizaron 2 accidentes. Uno de ellos se registró en el kilómetro 62 de la carretera El Salvador. Un camión repartidor de bebidas volcó sobre la cinta asfáltica, obstruyendo 2 carriles. Agentes de la Policía Municipal de Tránsito y brigadistas de Provial asistieron a emergencia y regularon el paso de los vehículos. El otro percance se registró en el kilómetro 46.5 de la autopista Palín-Escuintla. Por razones que se desconocen, un vehículo de transporte pesado perdió el control y volcó a un costado de la cinta asfáltica. Afortunadamente, en los 2 accidentes no se registraron personas lesionadas de gravedad y no fue necesario realizar traslados a los respectivos hospitales. Este afecta en el tramo entre Cuilapa y el área del Boquerón. Se trata de este camión que ha volcado, bloqueando los 2 carriles con sentido hacia el oriente. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo esto? ¿Por qué digo hasta cuándo lo vamos a seguir permitiendo? Sandy, ¿cuántas veces hemos tenido como uno de los temas de análisis a la medida el hecho de que los transportes pesados y público de pasajeros, urbanos, extraurbanos, contraten, bueno, y debería ser realmente todos los vehículos un seguro al menos contra terceros, ¿no? Para este tipo de situaciones, porque siempre hay víctimas, siempre hay heridos y no hay ninguna ayuda. Pero lo otro, los famosos reductores de velocidad. Y una cosa más, también se ha hablado de lo vetusto, de lo viejo, de lo arcaico que es ese parque vehicular de camiones, de trailers, de camionetas que vienen ya viejos, usados de Estados Unidos generalmente, repotenciados acá, donde se abusa por negligencia, por impericia o por alguna otra situación de la velocidad, no se les da mantenimiento, se le van los sistemas de frenos y bueno, después vienen las tragedias. Pero eso sí, cuando llega el momento de poner la cuestión legal a que sea una realidad, los seguros y los reductores de velocidad, damos prórroga. Entonces lo estamos permitiendo. Estamos prorrogando la impunidad prácticamente. Sí, y la ¿Por qué? muerte. Porque las muertes que son producto de accidentes de tránsito quedan impunes. Así es. ¿Cuándo hemos visto que en un tribunal se sentencia a alguien por haber provocado un accidente mortal? Y es que en varios casos los pilotos han quedado con vida y hay personas que, por ejemplo, estaban en el lugar, que no tenían ninguna relación con alguna imprudencia que lo hayan cometido, sino que estaban en el lugar simplemente y han perdido la vida por una imprudencia de este tipo de conductores. Y mientras tanto, esta persona sigue con su vida, la familia se queda con el dolor y muchos planes de vida se acaban de esa forma imprudente. Entonces, aquí, Julio, es sin duda alguna pensar en un plan integral de cómo poder hacer para reducir los accidentes de tránsito. Desde el primer punto en el que se haga cumplir la ley, porque se aprobó una ley en la cual se le ha dado prórrogas y prórrogas, y mientras se está prorrogando el tema, hay muchas personas que siguen muriendo y hay muchas personas que
cometen una imprudencia, matan a alguien y probablemente la vuelven a cometer porque no hay nada que los sancione, que los castigue, Así que los es. haga arrepentirse, probablemente, Julio. Y sobre todo también entonces está la legislación que no se cumple, pero también no hay investigaciones, no hay casos que se procesan, ni siquiera hay una forma en la que tú puedas comprobar de una forma científica sí. que fue una imprudencia lo que le quitó la vida a alguien producto de un accidente de tránsito. Y los casos ahí se quedan, sigamos, y el que se murió, bueno, vamos a enterrarlo y ahí se acabó. No puede ser que se desvalorice tanto la vida. Es que al final de cuentas, fíjate, Sandy, las carreteras de Guatemala se han vuelto rutas de la muerte. Total. Y rutas de la muerte porque aquí hay ley, reglamento de tránsito, hay otras leyes que deberían ya estar vigentes y positivas, pero que no se respetan, como lo acabas de decir. Entonces, ¿esto qué es lo que fomenta? Lo que fomenta es que cada quien haga lo que quiera. Llegó el momento de cumplir la ley, de cumplir el reglamento de tránsito, de cumplir la obligatoriedad del seguro, al menos contra terceros, de cumplir con los reductores de velocidad, de quitar todos esos obstáculos que son los túmulos en lugares donde no deben de estar, de arreglar también el tema de las mismas carreteras, de hacer muchas cosas, pero por sobre todo llegó el momento de aplicar la ley de una manera dura, y aquí deberíamos de irnos a los modelos estadounidenses y europeos. Cometes una primera infracción, entonces se te sanciona administrativamente, económicamente y cierto tiempo de que no puedas manejar. Cometes una segunda, ya sé que se te sancione 6 meses, 1 año, y una tercera que te quiten la licencia, porque esto realmente ya no puede seguir pasando. Y ojo que estoy hablando de cosas ni siquiera tan graves, que te paren en un puesto de registro y el hecho de que no lleves, por ejemplo, el tema del cinturón de seguridad, porque estás resguardando tu vida, estás resguardando la vida de los demás. En cuestiones tan simples como estas tenemos que empezar a poner orden. Es que como no hay orden, entonces no le prestamos importancia. Si, No por pasa ejemplo, nada, ¿no? un guatemalteco se va a otro país, a Estados Unidos, por ejemplo, Cambia. ¿y qué ha pasado? Dime si se va a pasar un semáforo en rojo. Dime si va a no ponerse el cinturón. La misma persona, solo que en diferente país y con diferentes normas. ¿Por qué? Entonces, porque sabe que va a ser sancionado. Claro, Y que la rudamente. multa es fuerte. Por supuesto, entonces hay que empezar a aplicar este tipo de medidas, Julio. Y bueno, si no se quiere contratar el seguro para terceros, si no se quiere hacer caso en cuanto a los reductores de velocidad, si no se quiere hacer caso en cuanto a mantener el cuidado de los vehículos, darles el mantenimiento correspondiente, ver que el sistema de frenos esté bien, porque lo más fácil es que se le fueron los frenos, discúlpenme, pero los frenos también se tienen que estar revisando, y si no funcionan, ver de qué forma, porque no es algo de que hay cosas, Julio, que suceden y que no tienes el control, pero de esto sí lo tienes. A ver, tú lo has visto, Sandy, y todos los guatemaltecos lo hemos visto antes de ir con los primeros datos. Hemos visto camionetas, como le llamamos a los autobuses, hemos visto trailers que circulan hasta con unas llantas que están completamente lisas. Sí. Entonces uno se pregunta dónde están los operativos de las instancias que pueden ser desde Provial, las PMTs, el Departamento de Tránsito de la PNC, para decirle, usted de aquí ya no se mueve, este bus o este tráiler, camión o lo que sea, lo vamos a llevar con grúa porque es un peligro y va a tener que pagar tal sanción. O sea, hasta que no empecemos a hacer eso, la cosa no cambia. Pero bueno, como aquí no se hacen esas situaciones que deberían de ser obligatorias y coercitivas, pues las rutas son rutas de muerte. Vamos con datos. Adelante. Con mucho gusto. Vamos ahí en pantalla. Un factor importante por el que continúan ocurriendo un gran número de este tipo de tragedias, Sandy, es el poco mantenimiento que tú mencionaste que se les da a los automóviles. Yo diría el nulo mantenimiento, que se te dan los frenos es porque no los revisaste nunca, pues, cuando debías hacerlo. Además, factores como la imprudencia, la negligencia y la impericia se vienen a sumar a estos ingredientes catalizadores de accidentes. Y no menos importantes son factores como el consumo de bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes y hasta el irresponsable uso del celular al manejar, que eso debería ser también un objeto de sanción. Y aquí ya no estamos hablando de pilotos del transporte público y pesado, aquí estamos hablando de las personas comunes y corrientes que tú los has visto en el tránsito, chateando, whatsappeando, qué sé yo, qué haciendo, hablando por teléfono. Pero en ese segundo que pierdes y que quitas la vista, caminas al menos de 10 a 20 metros y ahí puede estar el accidente. Mira, Julio, países tan cercanos como México tienen un control donde tú tienes que ir periódicamente a revisar a los lugares autorizados de que tu vehículo está bien. Estados Unidos también hay una revisión anual donde si no pasas la prueba, ahí viene la sanción y cada quien se preocupa por tener bien su vehículo. Le sumo algo para poder finalizar esto. En países europeos, en España, en Italia, fíjate que aparte del tema de lo de los pilotos, tienes que ir anualmente a
por tu sticker, por tu situación, porque se revisa desde la emisión de gases hasta cada uno de los sistemas, incluyendo el de frenos y otros de los vehículos. De lo contrario, no circulan. Tú metes un vehículo a un taller, por ejemplo norteamericano, y uno de los frenos, una de las pastillas no está bien, por ley ya no te dejan sacarlo del taller. Pero aquí cualquiera hace lo que quiere y cualquiera está a la orden del día para que haya un accidente y una tragedia en carretera. Y nos preguntamos, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas muertes más se tienen que registrar para que entendamos la gravedad de la situación? Bueno, terminamos este análisis, pero cuando regresemos las noticias nacionales nos esperan. ¿Sabe que somos? A la medida. Gracias por continuar con nosotros. Hablemos acerca de migración y deportaciones. El Instituto Guatemalteco de Migración dio a conocer la cantidad de menores que han sido deportados vía Estados Unidos y México. Se celebra el Día del Niño, pero no todo es alegría, pues para un buen número de menores, este 2021 fue sinónimo de tristeza o frustración por no haber alcanzado el denominado sueño americano y ser detenido en Estados Unidos o México. Migración registra de enero a la fecha la deportación de 1.356 menores por vía aérea desde Estados Unidos, siendo 1.309 acompañados y 47 no acompañados. En el caso del Ceibo Petén por vía terrestre, del 22 de agosto al 28 de septiembre se contabilizan 2.879 menores de varias nacionalidades, pero 476 son guatemaltecos. Mientras tanto, por vía terrestre desde México hacia Tecún-Umán, de enero al 28 de septiembre, fueron 4.900, siendo 3.600 no acompañados, 1.300 acompañados. En total se registraron 6.732 deportaciones de niñas, niños y adolescentes. Un reciente estudio de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre migración de menores, establece que los menores guatemaltecos parten principalmente del altiplano occidental y de Petén. El 75% parte para mejorar su condición de vida, un 47% por reunificación familiar y un 37% por trabajo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala espera concretar en los próximos días el proceso de repatriación de un connacional fallecido en General Bravo, Nuevo León, México. Por favor, vea la información aquí en A la Medida. El Consulado de Guatemala en Monterrey está a la espera de los resultados de la autopsia que le practicaron al cuerpo de una migrante guatemalteca y que fue descubierto entre matorrales la semana pasada. Con ello, hace las gestiones para el proceso de repatriación, así lo informó la Unidad de Comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores. El informe de autoridades mexicanas establece que la menor de 17 años y de origen guatemalteco fue abandonada por un coyote en General Bravo, kilómetro 161 de la carretera Reynosa. Gracias a la documentación que se encontró entre sus pocas pertenencias, se señaló que se trata de Wendy Nayeli. Sin embargo, de forma preliminar, se estableció que el cuerpo no presentaba señales de violencia. Sin embargo, se tomaron muestras internas para someterlas a exámenes clínicos y establecer si padecía una enfermedad crónica, temporal o bien ingirió alguna bebida, alimento tóxico u otra sustancia que indujeron el deceso de la compatriota. El reporte de elementos policiales de la jurisdicción señaló que el coyote, antes de abandonar el cuerpo de Wendy Nayeli, se comunicó con la progenitora de la guatemalteca para decirle que su hija se había sentido mal y que presentaba dolor de cabeza. Este elemento fue clave para que una prima de la hoy fallecida se comunicara con la Policía General de Bravo para ubicar el cuerpo. Y ahora vamos con noticias de carácter judicial, porque una sala de apelaciones confirmó que la jueza de mayor riesgo, Silvia de León, puede seguir al frente del caso Libramiento de Chimaltenango. Este proceso penal, según una investigación de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, se provocó un desfalco de más de 400 millones de quetzales con la construcción del Libramiento de Chimaltenango. En julio del 2020 y febrero de ese 2021, la Fiscalía contra la Corrupción capturó a varias personas, algunos exfuncionarios del Estado, implicados en anomalías que detectó la Contraloría General de Cuentas en la construcción del proyecto carretero. En abril de este año se pidió que la jueza de proceso, Silvia de León, fuera separada del caso penal a través de una recusación. En la acción legal se alegó que se dudaba de la imparcialidad de León, pues se consideró que externó opinión en el proceso.
En mayo de este año, los magistrados de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones para casos de mayor riesgo rechazaron la recusación en contra de Silvia de León y confirmaron que puede seguir al frente del caso Libramiento Chimaltenango. La Judicatura de Mayor Riesgo C notificó a fiscales, abogados y procesados que el 9 de noviembre de este 2021 se iniciará a discutir si los procesados podrían enfrentar un juicio por diferentes delitos penales como fraude. El 19 de octubre, algunos procesados pedirán que sean beneficiados con un arresto domiciliario, asegurando que no hay peligro de fuga u obstaculización a la averiguación de la verdad. Feliz inicio de mes, feliz inicio de octubre, feliz Día del Niño, feliz fin de semana, cuídese y el próximo lunes lo esperamos. Así es, que descanse, recuerde guardar las medidas de bioseguridad, cuídese y cuide a su familia. Feliz noche, hasta el lunes. Y por favor, quédese en TN23, toda la información nacional y por supuesto, con Andrés Estrada, Apuntes del Mundo. Chao. Adiós.